Quisiera ante todo que mis palabras reavivaran en ustedes la esperanza. En el actual contexto internacional, marcado por tantos conflictos y sufrimientos, es de imaginar que muchos de ustedes se sientan desanimados. Por eso les propongo que partamos juntos desde el anuncio que está en el fundamento de la esperanza para nosotros y para toda la humanidad. Cristo vive. Del mensaje del Santo Padre Francisco a los jóvenes en el 5º aniversario de la exhortación apostólica postsinodal Christus Vivit. Bienvenidos al Club Dalroy. Tenemos hoy, hemos escuchado la preciosa voz de nuestra compañera Ana, que nos acompaña hoy, y luego tenemos bienvenidos a Carla Restoy con nosotros y a Pablo Mariñoso, que han venido para hablarnos de un tema muy, muy interesante. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Muchas gracias por la invitación. A ver, os voy a presentar y luego voy a pediros que os presentéis vosotros de una manera un poco especial. Yo presento, perdón, Javier, a la voz que habla. Bueno, sí, no Mr. Pam, yo creo que le han identificado todos ustedes rápidamente, pero bueno, aquí tenemos al doctor Javier Rubio, ya padre de familia numerosa. Ayer bautizamos cristianamente a su tercer hijo y nada, contentos de estar aquí hoy con Pablo y con Carla. Pues a ver, Carla, me ha pedido que no diga que es influencer católica, a pesar de que lo es. Vamos a llamarla apóstol de las redes sociales, porque también es verdad, y yo creo que es quizá más verdadero. Luego también es directora del Fundación Bosco Arts, y yo creo que es probablemente uno de los rostros más conocidos de la Iglesia Católica en España hoy por hoy, así que bienvenida, muchísimas gracias por venir. Y luego tenemos también a Pablo Mariñoso, que es exalumno de la... Bueno, es alumno de la Francisco. Todavía lo eres. Sí, lo soy. Ha sido alumno de Ana, ha sido alumno de Santi y ha sido alumno mío. Y luego ha estudiado Relaciones Internacionales, está estudiando Filosofía, Economía y Política. Está haciendo también lo de Cefas del CEU, que no sé qué es un curso. Sí, un título de liderazgo. Algo así. Y luego, pues es también el futuro de las letras españolas, claramente. Totalmente. Es el autor más joven de una tercera de ABC. Más que Julio Llorente nos ha pedido que hagamos esa eso habla de cómo está la ABC ahora mismo, pero es otro tema. Y luego también es el presidente de Católicos en Acción de la Diócesis de Madrid. Entonces, hoy os hemos traído para hablar de la Iglesia y los jóvenes, que es un tema muy amplio, pero vamos a intentar canalizarlo. Pero antes os voy a pedir que nos contéis cuál ha sido vuestra experiencia personal de conversión, cuál ha sido el momento en el que vosotros os habéis encontrado con Cristo en la Iglesia y un poco pues que nos contéis, que nos expliquéis qué ha significado para vosotros. ¿No quieres empezar tú, Carla? O sea, yo voy a intentar ser muy breve porque mi historia pues tiene un recorrido así como bastante largo. Vengo de una familia maravillosa. Mis padres llevan 38 años casados, pero no creen en Dios. Nadie les ha transmitido la fe. Entonces, cuando yo nací, decidieron que no me iban a bautizar por coherencia de vida. Ellos no sabían lo que era el bautismo, tampoco lo querían saber porque comprendían que eso no era algo que a mí me iba a sumar en mi vida. Entonces, luego tengo una hermana, 3 años más pequeña, y crecimos en un ambiente con muchísimo amor, pero nuestra visión de la Iglesia, a pesar de que, bueno, pues que vivimos en España y que hay un montón de iglesias, pues era una visión pues totalmente negativa, como la Iglesia como edificios y como poco más, ¿no? O sea, la Iglesia así como una comunión de personas que buscan, pues jamás hemos tenido esa visión y de hecho mi visión de la Iglesia así como, por así decirlo, como institución era totalmente negativa, ¿no? Una institución carca, una institución que quería el mal del hombre, en especial de la mujer, y que cuanto antes se extinguiese mejor, y qué bien que se estaba extinguiendo. Esa era mi visión de la Iglesia, mi visión de la religión, mi visión de la fe, porque además la fe era para gente tonta o para gente que pobres habían sufrido mucho y no tenían pues cómo sobrevivir su vida, entonces se acogían a eso. Con 15 años me operan de la espalda, nada, una tontería, pero bueno, escoliosis, y de los 15 a los 17, plena adolescencia, que yo ya había sido muy prematura en tema afectos, pues tengo que estar 2 años con un corsé.
Y entonces, por primera vez en mi colegio, un colegio totalmente laico, nos dan 2 asignaturas que nos hacen pensar. Una es filosofía y la otra es historia y cultura de las religiones. Yo, que era como muy superficial, mi serie favorita era Sexo en Nueva York, mi visión de la vida, de los hombres, de la mujer, pues era totalmente alineada a las ideas que hoy defiende el mundo, pues de repente me encuentro con unas verdades que a mí me interpelan profundamente, ¿no? Y empezó por las 5 vías de Santo Tomás. Entonces me empiezo a encontrar con unas ideas que digo, ostras, igual es razonable que exista alguien que me haya creado, ¿no? Y ese corazón adolescente que empieza a estar efervescente, que quiere gustar al chico que le gusta y demás, pues de repente ve pues un encaje en la propuesta de la Iglesia, ¿no? Entonces, y lo que mi corazón reclama. Entonces, pues básicamente son 2 años en plena adolescencia de buscar, sin yo saber qué buscaba, respuestas a preguntas que ni siquiera había identificado. Y me encuentro con Cristo. Y allí pues alucino, porque claro, o sea, cuando yo me encuentro con Cristo digo, madre mía, o sea, esto responde completamente a lo que mi corazón anhela, a lo que mi razón también anda buscando. Y me encuentro con dice Chesterton, que ya lo estoy citando y llevamos nada de programa, pero es que no puedo no citarlo, que dice que en su conversión se encuentra como en una investigación donde ve que la Iglesia tiene, o sea, que la sociedad tiene unos prejuicios muy grandes contra la Iglesia católica, y como que cuando se asoma un poco como a ver qué es lo que sucede ahí, ¿no? En esa vocación periodística de identificar las verdades, se queda como tan deslumbrado de la belleza y de la luz tan grande que existe dentro de la Iglesia, metafóricamente, pero también a nivel, ¿no? Pues de edificio, por así decirlo, de templo, que se queda ahí prendado y se queda ahí para siempre, ¿no? Pues yo creo que es un poco lo que a mí me sucedió en mi adolescencia, y ahí empezó todo, y ahora pues me siento súper orgullosa de ser joven y de ser católica y formar parte de la Iglesia. Muy bien, muy bien. Aquí somos oficialmente de la Asociación de Amigos de Chesterton, ¿no? O sea, que todas las citas de Chesterton puedes son más que bienvenidas. Citarlo todo cuanto quieras. Sí, sí. Y bueno, mi experiencia de la fe ha sido no totalmente contraria, pero paralela, ¿no? Porque yo nací en el seno de una familia católica, familia numerosa, soy el mediano de 3 hermanos, y eso pues se me bautizó a los pocos meses de haber nacido. Mis abuelos, pues una vida de fe, ¿no? Pues muy, muy tradicional, que han heredado mis padres, que hemos heredado todos, una familia numerosa, en general muchos primos, ¿no? Y entonces mi vida de fe ha sido pues como muy natural, por así decir, en la parroquia de pequeño, de al lado de casa. Luego he tenido la suerte, que es la suerte de mi vida, vamos, de haber conocido los campamentos de Católicos en Acción, que es el movimiento que ahora presido, y al que yo empecé yendo con 7 años, como un niño pequeño, ¿no? Y bueno, pues luego el recorrido ha sido el que es, ¿no? Uh-huh. Y entonces eso, yo me he formado mucho en la acción católica, lo que es la antigua acción católica. He ido a un colegio del Opus Dei, que también es una de las suertes que he tenido en mi vida, donde he podido vivir la fe, hacer buenas amistades, he tenido unos profesores estupendos. Yo creo que a mí me gustaba mucho ir al cole porque verdaderamente me sentía en casa, en el cole, ¿no? Y he tenido la suerte, pues además Tajamar, que es un colegio muy peculiar del Opus Dei, porque está en Vallecas. Allí yo creo que el porcentaje de católicos es muy pequeño entre el alumnado, y entonces es una suerte porque he ido a clase con gente, pues, en fin, de 1000 confesiones y muchos ateos, y eso, vamos, me ha ayudado mucho, ¿no? Y luego pues estudié en la Francisco de Vitoria. Entonces, es verdad que para haber sido formado en la acción católica, en el Opus Dei y en los Legionarios de Cristo, soy bastante moderado. Muchas veces lo pienso, digo, podría ser mucho peor de lo que soy. O sea, que porque mi vida de fe se ha desarrollado en 3 entornos, en fin, muy tradicionales, podemos decir, pero vamos, he tenido mucha suerte, ¿no? Y ahora, pues, mi posición como presidente de Católicos en Acción de Madrid hace que tenga una experiencia de la Iglesia muy bonita. Yo creo que mi vida de fe, o sea, ha madurado, yo creo, desde hace 2 años, pues que he podido conocer a mucha gente de muchos sitios, ¿no? Hace poco me acuerdo que pues tuve la suerte de que me invitaran a la comunidad de los jesuitas de Maldonado, de Madrid, ¿no? Uh-huh. Porque les interesaba que les conociera, y estuve una semana entera con ellos como de retiro. Aquello fue una gozada, y yo, sin parecerme mucho a los jesuitas, les tengo un cariño tremendo, ¿no? Uh-huh. En enero, por ejemplo, fui a Misión País de Sonstadt, que nunca había estado, y me quedé, vamos, maravillado de su cariño mariano. Y entonces, en general, tengo mucha suerte de conocer la Iglesia de cerca. En general, yo digo, en Madrid somos unos privilegiados, porque totalmente tenemos la posibilidad de ver en acción, y de una manera muy, muy rica y muy, muy potente, la buena labor de muchos movimientos. Y enseguida te encuentras con la riqueza verdaderamente carismática que hay en todos ellos, que hace que te enamores. Y me hablan del Camino Neocatecumenal y me parece espectacular, y me hablan de la obra y me parece espectacular, y me hablan de Schoenstatt y me parece y todo lo que me hablan y todo lo que ves que hacen es que es impresionante. Luego uno tiene que ir poco a poco encontrando su hueco en este paisaje, y dices, gracias a Dios tenemos tantas opciones de dónde elegir,
pero bueno. No lo quería contar todavía, pero el otro día estuve en un convento de carmelitas en Zarauz, ¿no? Porque mi abuela, su mejor amiga, se metió a monja hace 72 años. Y entonces la hermana Lolo, entonces yo recuerdo de pequeños como ir a verla y con mi abuela ir a visitarla, ¿no? En las carmelitas de Zarauz. Y entonces Lolo todavía vive y estuvimos hace 2 semanas visitándola, ¿no? Mi abuela ya no vive, pero hemos seguido como con la tradición de ir a verla. Y una monja de clausura de 94 años, al deciros en Madrid y tal, y los campamentos y la parroquia, nos dijo, y ahora hay algo así como Hakuna, Efetá, y lo de la alabanza. Entonces me impresionó una monja de 94 años. No, de verdad, como era consciente de esta suerte de Madrid, dice, pero allí hay alabanzas y cosas así, ¿no? Y unos que hacen efetás y retiros. Una monja de 94 años de clausura. Entonces, eso es la iglesia, vamos, yo me quedé muy sorprendido. Qué bien. Yo iba a decir como mujer que nació en el Mediterráneo, como Serrat y que echa mucho de menos el mar, que si efectivamente tengo que escoger una cosa que me roba el corazón de Madrid, sin duda, no es la Puerta del Sol, es su iglesia. No es la libertad, no. Tampoco verdaderamente es esta riqueza de la que estás hablando que me resuena muchísimo, ¿no? Y esto es muy Dalroy también, alegrarnos y admirarnos de la belleza de la iglesia en todos sus movimientos, además algo muy necesario, creo que lo necesitamos todos mucho en este momento de la iglesia, que nos miremos así, los unos a los otros. Coincido. Con este agradecimiento total y verdadero, además, no impostado. Entonces es muy bonito poder escucharte, Pablo, y ver que tienes ya a tus 22 años, que hemos dicho que Pablo es insultantemente joven, tenga este corazón tan eclesial. Y escuchándonos a los dos, que no lo hemos hecho a propósito, me parece también que es como muy representativo los invitados que tenemos hoy aquí de cómo es la juventud de ahora, ¿no? En un momento en que nadie ciertamente va obligado a misa los domingos y por tanto, más allá de los 14, 15, el joven que va a la iglesia, pues algo le ha ocurrido, algo ha descubierto, o bien por esta tradición de la que hablabas familiar, pero que has tenido que hacer tuya en cualquier caso, ¿no? Porque no todo el mundo que ha crecido en un colegio católico pues tiene esta vivencia de fe, ¿no? Y luego el caso de Carla, que es impresionante y esperanzador, sobre todo para los profesores de letras, ¿no? Que un alumno nuestro, a través de Santo Tomás, a mí me da mucha esperanza, de verdad, dices, pueda de verdad con corazón sincero encontrarse con el mismo Jesucristo a través de unas clases y de unas lecturas. Y que va muy en sintonía de una cosa que decías antes fuera de micrófono, Carla, ¿no? Y es como probablemente una de las principales dificultades con las que se encuentra un joven hoy en día para poder vivir su fe es la falta de exigencia que puede encontrar, ¿no? O sea, si tú escuchaste hablar de las 5 vías fue porque tuviste un profesor que te habló de las 5 vías. Y que habló de las 5 vías a un adolescente, ¿no? Hoy en día a lo mejor eso es absolutamente... Es contraintuitivo, ¿verdad? Entonces, parece que en principio uno saldría espantado, y comentábamos antes como que ciertamente no. Quizá los jóvenes tienen mucha más sed de la que presuponemos y los subestimamos en exceso. O sea, yo creo que hablar de la verdad y exigir es un acto de caridad. Uh-huh. Y los jóvenes necesitan esa exigencia para poder crecer, porque si no les estamos infantilizando. O sea, pienso ahora mismo en el colegio, ¿no? Y veía a profesores que nos hablaban como si fuéramos tontos y profesores que parecía que entendían nuestro corazón y que nos querían como ayudar a descifrar lo que sucedía ahí. Sin ser católicos, sin tener fe, pero sí que veían que dentro del hombre había un misterio que merecía la pena ser resuelto por cada uno, y darnos las herramientas necesarias pues tenía mucho sentido, ¿no? Aunque para muchos pues fuese como un tostón Santo Tomás, o fuese un tostón pues citar autores como Dostoyevsky, ¿no? Cuando igual estábamos con Jerónimo Stilton casi, ¿no? Pero que realmente que el ser humano, o sea, necesita tener esos casi que mentores, ¿no? Que le ayuden, y creo que dentro de la iglesia eso también debe suceder. O sea, muchos jóvenes se están enamorando de la tradición y de la ortodoxia gracias a que ha habido personas que se han atrevido a mostrarles la belleza del magisterio, la belleza de la liturgia, y ellos han querido indagar y darse cuenta de que eso no son cosas superficiales, sino que van a lo más hondo de los deseos del corazón de cada persona. Entonces, creo que dentro de la iglesia también tenemos que hacer este ejercicio con los jóvenes, ¿no? De apuntarles hacia todo aquello que es bello y que lleva una tradición que si sigue ahí es por algo, ¿no? O sea, creo que es un reto eso. Bueno, desde luego, además hablábamos antes del magisterio de los últimos papas, ¿no? Cómo ellos hacen alusiones constantes a los primeros cristianos, a la tradición, pero ya desde el principio de la iglesia. Y es verdad que parece, el otro día lo hablaba con un amigo, las comunidades de cristianos hoy en día, los católicos, ¿no? Nos estamos pareciendo, a veces sin pretenderlo, a los primeros cristianos, a las primeras comunidades,
en muchas formas de vida, en muchas formas de entender el mundo, de conocernos, de amarnos. Entonces, es una gozada que a veces nos viene impuesto, otras veces nos viene impuesto de gente de fuera como muy interesada en lo que ha dicho la Iglesia a lo largo de los siglos. Es una pena que muchas veces se interesen más en nuestra tradición aquellos que pretenden criticarla y censurarla que los que pretendemos alzar la bandera, ¿no? Pero, o sea, que ellos sean mejores conocedores incluso de algunos de nuestros mejores teólogos. Pero yo veo y lo veo sinceramente que hay un cariño y hay un afán por recuperar lo mejor de la tradición de la Iglesia. Sí, a mí, fíjate, que según hablabais, me da la sensación también de que hay una verdadera culpabilidad en las generaciones anteriores. Y lo digo porque me da la sensación de que los católicos no conocemos verdaderamente muchas veces nuestra tradición, o no estamos bien formados. Me pregunto, no por levantar ampollas ni por generar exigencias indebidas en nadie, pero ¿cuántos de nosotros hemos leído la Sagrada Escritura, por ejemplo, ¿no? Que es nuestro libro sagrado, ¿no? ¿Cuántos de nosotros hemos leído o podemos leer o hemos consultado el Catecismo de la Iglesia Católica? ¿Cuántos de nosotros conocemos la historia de la Iglesia? Nuestra historia, la historia en la que nosotros estamos inmersos y a la que pertenecemos. ¿Cuántos de nosotros conocemos algo de de los grandes autores de nuestra tradición, ¿no? Hablamos de Tomás de Aquino, por supuesto San Agustín, por supuesto los padres de la Iglesia, ¿no? Pues toda la tradición también de grandísimos teólogos y de grandísimos autores de la modernidad y también de nuestro siglo, que hemos tenido unos papas de primerísima división. Tenemos unos papas de primerísima división, ¿no? Y cuántos de nosotros hemos podido leer o hemos leído pues, los documentos de Juan Pablo II, los documentos, bueno, todo el magisterio de Pablo VI, por supuesto, de Juan XXIII, incluso de Benedicto XVI, del Papa Francisco. Claro, si nosotros no conocemos, las generaciones que estamos un poco por encima no conocemos eso, ¿cómo se lo vamos a poder transmitir a los jóvenes, ¿no? Y muchas veces el mensaje se queda en lo superficial, ¿no? Decimos que los jóvenes, las sociedades de jóvenes que tenemos hoy en día son muy emotivas y son muy de dar al sentimiento la prioridad por encima de cualquier otra cosa. Y claro, si encima nosotros nutrimos eso, pues no hay capacidad de maduración, ¿no? Sí, o sea, yo no quiero que se me malentienda, pero a mí me maravilla la época en la que estamos ahora. ¿Por qué? Porque yo veo la generación de mis padres y la de mis abuelos, incluso ninguno de mis 4 abuelos tenía fe, que al final vivían muy relajados porque la cultura era cristiana. La cultura Justo. acompañaba muchísimo. O sea, tú no tenías que profundizar mucho porque teniendo como ya pues una actitud igual más superficial ante la vida, todo te acompañaba para que tú vivieras, en cierto modo, pues siguiendo unas virtudes, unos valores que sí que te acompañaban pues a tener medianamente una vida lograda, ¿no? Por así decirlo. Evidentemente no había profundidad de fe, ¿no? Pero lo que sucede ahora es que yo pienso en mis padres y mis abuelos se han relajado tanto en esta cultura que la cultura ha ido hacia otro lado. Y la cultura se ha comido, la cultura actual se ha comido a la tradición. O sea, entonces hoy en día los jóvenes están sedientos porque viven una profunda crisis a una tan temprana edad que están, efervescentes, no, lo siguiente, ¿no? Entonces tienen una sed de verdad, una sed de ser saciados y en la cultura no encuentran referentes. No tienen unos pilares sólidos, no tienen un hogar donde volver. Mis padres, mis abuelos, bueno, igual sí tenían el crucifijo encima de la cama, ¿no? Uh-huh. Igual sí tenían alguna conversación, o un tío que fuera sacerdote, obispo, o una tía carmelita, ¿no? Uh-huh. En cambio, ahora ya no hay hogares. O sea, los jóvenes... O sea, yo me acuerdo cuando yo hablaba con mi hermana se bautizó hace 2 años, y yo hablaba con ella... ¿Quién era Jesús? Pues un profeta. Nos viene igual de nuevas Buda que Jesús, que irnos a la India a un retiro, que irnos a Caleruega. O sea, es que nos viene de nuevas todo. Pues estamos tan desarraigados. O sea, mi generación está profundamente desheredada. Y esto es una bendición en el fondo. O sea, es horrible, pero a la vez es una bendición porque los jóvenes caen en el pozo a una edad mucho más temprana con unas heridas tan tremendas que nada les sacia y solo les sacia la verdad. Y por eso creo que hay ese resurgir de jóvenes que quieren tener la fe en cada milímetro de su vida, porque ya no se conforman con nada, porque a muy temprana edad ya lo han probado todo y nada les ha saciado. Yo tengo un buen amigo, José Peláez, que es escritor de la ABC, que él tiene la tesis de que ya hemos ganado, ¿no? Él dice, o sea, en el fondo los domingos se echa la misa en la 2, en Semana Santa pues hay pasos por las calles, que es lo que decía Carla, ¿no? La cultura en el fondo hemos ganado, porque España es un país católico, aunque mucha gente no lo quiera ver. Entonces él tiene esa tesis, ¿no? Siempre va a haber pasos de Semana Santa en la calle, siempre en Navidad, por muchos anuncios que haya el Corte Inglés, siempre sabremos en España que ha nacido el niño Jesús y que los Reyes Magos, ¿no? Y entonces
lo que yo creo que él se equivoca, ¿no? Porque es que en el fondo la victoria es diaria. Entonces, ¿hemos ganado? Sí, hemos ganado. Pero es una victoria que tenemos que actualizar diariamente y eso los jóvenes lo están viendo, ¿no? Hay una herencia, o sea, una victoria heredada, efectivamente. Oye, España es un país católico, si llevas un escapulario no te abofetean por la calle, no, es lógico y normal, ¿no? Pero es una victoria que tenemos que actualizar y es una victoria diaria que también tenemos que dar a los más jóvenes y que se está viendo que hay mucha gente con muchas ganas de darla, ¿no? Todavía siguiendo mucha fe de la Virgen del Pueblo y de Semana Santa, yo soy costalero y tal, que está muy bien, porque Dios escribe recto en renglones torcidos y nunca sabemos, pero hay mucha gente reivindicando una fe, o sea, una victoria nueva, ¿no? Una victoria definitiva de esta herencia, que no queremos que sea una herencia, queremos que sea un testimonio vivo. Claro, no, y yo pienso, si tú te vas hoy en día al norte a la Sierra Norte de Puebla, pues te encuentras ahí con una especie de ritual muy simpático que todavía pervive, que son los voladores de Papantla, ¿no? Unos señores que se atan por los pies y se ponen ahí a dar vueltas en una... claro, obviamente completamente descontextualizado de la religión original y del rito original en el que eso nació y tenía sentido, ¿no? Y a lo mejor en España, si nos conformamos con esa victoria sociocultural, por decirlo así, que habrá que ver hasta qué punto realmente es cultural, pues claro, puede que siga habiendo pasos de Semana Santa, ¿no? Pero pues que llegue un momento en el que los costaleros ya no sean gente que cree en Dios, sino sean simplemente actores que están representando algo porque llevamos siglos haciéndolo y es patrimonio cultural de España o de la humanidad o lo que sea. Claro, yo estoy plenamente de acuerdo contigo. La respuesta que nosotros tenemos que buscar es una respuesta del día a día. Es una respuesta que ayude a nuestros jóvenes a ponerse de rodillas delante del crucifijo todas las mañanas y todas las noches a rezar, que sepan dar sentido a su vida en esta clave, que estén formados, que puedan disfrutar un poco de la liturgia. Y yo lo que veo es que más bien la dirección a la que vamos, y de nuevo, vivimos en una burbuja y somos unos verdaderos bendecidos aquí en Madrid, pero yo creo que a lo que vamos es a una sociedad en la que se van a celebrar misas pues a lo mejor una vez al mes, porque ya no va a haber sacerdotes. Bueno, de hecho ya está pasando, Para mí ha sido un punto de inflexión este curso. Tenemos la suerte de tener una casita familiar de la familia de mi marido en un pueblo de Ávila, con una iglesia preciosa del siglo XVI, en la que por primera vez este curso ya no se celebra misa todos los domingos, solo una vez al mes. Y a mí me ha impresionado vivirlo, porque siempre es algo que hemos dicho va a pasar, pero ya está pasando, ¿no? Y pensar cómo esto en Madrid tardará más en llegar, porque afortunadamente aquí tenemos misas, incluso a veces demasiado, ¿no? A los sacerdotes un poco de 8 en el mismo barrio, a lo mejor hay 3 o 4, o sea que somos unos súper afortunados, pero ya está pasando verdaderamente esta carestía. Y yo pensando en lo que decíais, que me está encantando, o sea, pensaba cómo más que nunca no nos podemos permitir ser un club social solamente en la iglesia para atraer a un joven, ¿no? Porque quizá en otro momento sí, precisamente por lo que decía Carla, porque está esa cultura cristiana ambiental, pero puesto que ya no lo está, o nuestra propuesta es una propuesta que llena una vida y que llena la vida de sentido, o está condenada al fracaso, porque vivimos en una época en la que hay 1000 clubes sociales, además a primera vista quizá mucho más atractivos, y porque tenemos el deber, como decíais, de dar de comer, o sea, de no dar por sentada esta formación que ya no traemos o que ya no tenemos, y que quizá en otro momento, pues a lo mejor sí, pero ahora no la tenemos. Entonces, efectivamente, o ofrecemos a los jóvenes este alimento que les permita arraigar y profundizar en su fe, o la cosa en algún momento terminará por diluirse, porque lo que no entendemos, lo que decía, si solo celebramos las cosas del emotivismo o por pura tradición, llegará un momento en que cuando yo tenga que dar respuesta con mi vida, de verdad, ¿no? Al modelo de familia que estoy construyendo, a lo que hago en el trabajo, cuando me juegue de la vida de verdad, o sea, y la fe se tenga que poner en juego, pues hombre, ahí ya diremos, bueno, pues esta parcelita ya no. Iremos haciendo parcelitas y acabaremos por ser cristianos culturales, ¿no? Entonces, o el joven recibe eso en ese momento de sed, en el que a mí me parece precioso, porque yo me acuerdo de mí misma y yo no tengo ni la historia de Pablo ni la de Carla, pero un término medio, ¿no? O sea, sí, una familia cristiana de tradición, pero que no, jamás íbamos juntos a la misa. Y yo recuerdo redescubrir la fe y efectivamente maravillarme cuando alguien me habló en un retiro maravilloso 3 días seguidos sobre la Trinidad. O
sea, a mí me estallaba la cabeza porque yo jamás me había planteado el misterio de la Trinidad. Yo sé que lo decíamos en el credo, pero... Y de hecho estuve un par de días diciendo... Esto es muy heavy, o sea, esto como es un misterio. Entonces, creo que tenemos esta responsabilidad muy grande de dar de comer a los jóvenes, porque esa comida será el fundamento de toda su vida luego de adultos, que es este momento de poner los cimientos, de hacer acopio en la mochila, para que las respuestas que luego damos en la vida vengan desde la fe y no se vaya diluyendo todo esto. Algo que como que me venía a la cabeza mientras hablabas de esto, ¿no? De dar de comer, es el concepto iglesia en salida, ¿no? Que a mí en cierto modo me medio horroriza, porque pienso que lo que el mundo necesita es una iglesia en entrada, en tanto que el joven necesita un hogar y necesita que alguien le diga: no te exijas tanto, tú lo que necesitas es ser sanado como yo, ¿no? Uh-huh. Entonces creo que en esta búsqueda pues del corazón rebelde adolescente, en el fondo lo que está buscando es un hogar y que tenga donde ir a comer. Entonces que creo que como iglesia tenemos que ser valientes y ofrecer al mundo otra vez que si quieres comer, que en el fondo es lo que quieres, aunque tú ahora no lo identifiques como tal, aquí estamos, o sea, somos el pilar sólido del mundo, o sea, aquí es donde te vas a encontrar contigo mismo, porque aquí es donde te vas a encontrar con Dios. O sea, creo que tenemos que hacer como muchos esfuerzos, y también o sea, como por así decirlo, los que ya hemos tenido la suerte de ponernos en ese camino de sanación que nos propone Cristo, ¿no? De decir, oye, pues vente conmigo, que esto no es un club, como decías, no es una asamblea de santos, esto es un hospital de campaña de pecadores, y que el mundo te está diciendo que tú vales si tú haces, si tienes no sé cuántos grados, si tienes no sé qué carrera profesional, o sea, no, o sea, tú vales por quien eres, y Cristo está en la cruz con los brazos abiertos en una casa, en un templo que es tu hogar, y te está diciendo que vayas a él para ser restaurado, y que esto lo primero que nos lo tenemos que creer somos nosotros, y vivir así, ¿no? O sea, vivir en una constante vuelvo a casa, porque eso es lo que realmente creo que atrae de los demás. Creo que la fe se transmite por muchos motivos, pero sobre todo por mímesis. Uh-huh. O sea, cuando tú ves a alguien y dices, ¿qué tiene este? Cuando tú suscitas una respuesta a alguien a una pregunta que ni siquiera sabe qué tiene, pero que está ahí, ¿no? Uh-huh. Y creo que esa es la clave, volver a casa. Uh-huh. O sea, los jóvenes necesitan, en tantas familias desestructuradas, tanto caos en el mundo, lo que necesitan es un hogar, y ese hogar es la iglesia, sin duda. De todas maneras, yo no quiero censurar todo esto, que estoy de acuerdo y que me parece muy bonito, pero voy a intentar abrir un melón. Creo que muchas veces en la iglesia nos hemos esforzado o nos esforzamos por transmitir algo, ¿no? Y la idea es de Hadjat. Y sin embargo tenemos que empeñarnos en encontrarnos con alguien, ¿no? O sea, yo no sé hasta qué punto uno de los retos o dificultades de los jóvenes, que hablábamos antes, es esta reducción de todo a un algo, ¿no? Uh-huh. O en la iglesia se puede conocer así. Esto es un algo que es fácil de conocer, ¿no? La fe es un corpus, es una doctrina, es un pack, ¿no? Uh-huh. Un algo. Y Hadjat dice, los algos son como packs ideológicos que se pueden conocer, que se agotan, sobre todo. Dice, y el cristianismo no es una comunicación, sino una comunión. Entonces tú no comunicas algo, sino que comulgas a alguien, ¿no? Entonces creo que parte del problema de los jóvenes es que todo en su vida es digno de ser conocido, o es fácil conocerse, y la iglesia esconde un misterio, ¿no? Que es la comunión con alguien. Entonces yo no sé si esta iglesia en entrada, aparte tiene que comunicar, por supuesto, un algo, pero tiene que esforzarse en ese alguien. Quizás a las nuevas generaciones les cuesta mucho hacer amistades, les cuesta mucho tratar con sus padres, les cuesta mucho relacionarse, y entonces a una generación de jóvenes que le cuesta mucho relacionarse humanamente, ya no digo relaciones espiritualmente o un encuentro profundo con Cristo, ¿no? Entonces yo veo que hay un problema en la comunicación, sí, pero también quizás hay un problema en la comunión. Sí, no, completamente de acuerdo. Yo creo que de hecho esto es lo que en el fondo tiene que motivar todo lo demás, sin absoluto. Por eso para mí hablar de camino de conversión o de camino de entrar en la iglesia tiene que ver con camino de descubrimiento de Cristo. Uno de mis autores, que es San Buenaventura, en el Itinerarium Mentis in Deum, dice, en el Itinerario de la Mente a Dios, dice que Cristo es el centro. Y cuando tenemos esta visión cristocentrista, a veces es el centro del mundo, es el centro del cosmos, la cruz, ¿no? Cristo está entre el cielo y la tierra, en el centro del tiempo, en el centro de la historia. Claro, a veces esto nos hace pensar que Cristo es como una especie de punto de llegada, o de punto de en mitad del camino me encuentro con alguien, cuando no, cuando realmente si has empezado a caminar es por Él, ¿no? Que Cristo es la puerta, o sea, el primer paso
ya está Cristo acompañándote, aunque no lo veas o aunque no lo tengas claro. Ese primer paso lo das, ese primer paso que das buscando un sentido, buscando el amor, buscando la verdad, es Él el que está ahí a tu lado, es Él el que te está llamando, ¿no? Y por supuesto que también es el punto de llegada. Es hacia lo que nuestro corazón tiende y es lo que nosotros de verdad deseamos. Y en este sentido me parece que están haciendo muy buena labor. No nos vamos a meter temáticamente ahí, pero yo creo que están haciendo muy buena labor estos retiros de Emaús, de Fetá y demás, porque desde mi punto de vista ponen mucho el foco precisamente en eso, ¿no? En la necesidad que nosotros tenemos de un alguien que venga y que nos cure y que nos sane, el descubrir, ¿no? Que este mundo que nos dice que somos autosuficientes y que ya estamos fenomenal, pues es una profunda mentira y que de hecho lo que nos hace feliz es todo lo contrario, el reconocimiento de nuestra miseria y poner esto en manos de quien verdaderamente me va a hacerme sentirme profundamente amado. Y ahí el decir, oye, estos retiros funcionan muy bien y yo creo que son un buen reclamo en este sentido, pero yo creo que se necesita dirección espiritual. O sea, yo creo que y esto es otro melón que yo quería compartir, quería abriros, que ¿cuál es vuestra experiencia en este sentido? Yo solo quería matizar que creo que es totalmente conciliable, ¿no? Porque lo que estamos diciendo que no es ningún melón ni ninguna revolución, que estamos de acuerdo con lo que dice Pablo, porque quizá hablamos de dos momentos, ¿no? Al hilo de lo que decías de estos retiros, del bien que hacen, porque dan la oportunidad a mucha gente que quizá estaba un poco más fría, ¿no? De reencontrarse. Y otra cosa es el alimento que ya recibe uno cuando ya se ha sentido nuevamente atraído o siempre lo ha estado, ¿no? O sea, que el alimento este del que hablábamos, o sea, creo que hay como una doble emisión, también por lo de la iglesia en salida o la iglesia en entrada, ¿no? Que no es irreconciliable, al contrario, que creo que hacen falta ambas cosas, porque somos también, pues, tenemos una dimensión afectiva, tenemos una dimensión intelectual, entonces, estos retiros efectivamente hacen una muy buena labor porque hacen falta testimonios de vida. O sea, decíamos antes, alimento auténtico, y también por este Cristo vivo y resucitado, que es en el que no es un algo, es un alguien, ¿no? Con quien estamos en comunión, también nos hace falta verlo en los otros y verlo hecho testimonio de vida. Y yo creo que muchas veces en estos retiros lo que atrae el corazón es el testimonio incontestable de alguien a quien le ha transformado profundamente su vida Jesucristo, ¿no? Entonces, que creo que todo lo que estamos hablando, por un lado, es reconciliable y luego también porque creo que tiene que ver, que igual que necesitamos una formación auténtica, y cuando, pues esto que yo decía de la Trinidad, que suena chiste, pero es cierto, ¿no? Pero puede que uno a través de las vías de Santo Tomás se encuentre con Dios, pero quizá no es la vía más habitual, ¿no? Entonces, quiero decir que una vez uno en un retiro se ha encontrado con Jesucristo, necesita este alimento, entonces que necesitamos ambas cosas, testimonios de vida que nos transmitan a un Cristo que está vivo, y por otro lado alimento auténtico, ¿no? Para cuando estamos dentro o cuando estamos fuera, porque quizás estamos hablando de realidades que son muy compatibles. Sí, o sea, está claro. Yo creo que el gran reto de la fe en general es desmentir al demonio, y el demonio constantemente lo que quiere hacer es hacerte creer huérfano. O sea, la sensación de orfandad, la existencia huérfana, es la misión fundamental del demonio. O sea, quitarte de esa relación filial con el Padre. Entonces, lo bueno de estos retiros y lo bueno que te da luego la formación es ese tener herramientas para recuperar tu verdadera identidad de ser hijo. Entonces, lo bueno de estos retiros es eso, ¿no? O sea, como que te quitan de esa confusión de yo no, o sea, estoy solo, ¿no? O sea, de ese existencialismo vital en el que nos encontramos ahora casi todos, ¿no? O sea, es como que te hace recuperar tu verdadera identidad de hijo de Dios, y eso es todo. Y luego, una buena formación sumada a ese primer encuentro personal con un alguien que te llama por tu nombre, que es tu padre, que te quiere y con quien quieres establecer una relación, pues ya te ayuda, pues, a tener unos cimientos, unos pilares sólidos sobre el que luego desenvolver tu vida diaria, ¿no? Yo, por conciliar y después de abrir el melón, ya por conciliar las posturas, es que el padre Ramón Cue, un jesuita antiguo que hablaba en la televisión gritando y tal, tiene un libro muy bueno que es Mi Cristo Roto, que tengo entre las manos, ¿no? Y él decía cómo la iglesia tiene que tener dos manos, mano derecha y mano izquierda. Entonces, es muy divertido porque, ¿no? Dice cómo la mano derecha es clara, es abierta, es luminosa, da la cara, entra directa, ¿no? Pesca directamente, nunca se disfraza, a pleno sol, habla en tono normal, ¿no? Y dice el padre Ramón Cue, con la derecha, como a palomas blancas o a ovejas dóciles, agarró Dios a Juan Evangelista, a Francisco de Asís, a Juan de la Cruz, a Francisco Javier, a las dos Teresas, ¿no? Dios usa mucho la mano derecha, y la iglesia tiene que aspirar a esa mano derecha
que quizás es la que yo he visto en mi vida, por así decir, ¿no? Una familia, una parroquia, un colegio de la obra, una formación muy buena. Pero luego también la Iglesia tiene que tener la mano izquierda, que busca atajos, da rodeos, es cálculo y diplomacia, no tiene prisa, se pliega al guante y al disfraz si es necesario, actúa en la distancia, a veces finge la voz, se ampara en la sombra, aguarda en la noche, pasa a gritos como un ciclón o en silencio como un puñal, ¿no? Y también dice el padre Ramón Cue, ¿no? Para conquistar a Pedro y a Pablo, a Magdalena, a Agustín o a Ignacio de Loyola, Dios tuvo que emplear la mano izquierda y la Iglesia tiene que emplear la mano izquierda, ¿no? Ante la mano derecha hay algunos que se encabritan, se rebelan, se plantan. Entonces entra en juego la izquierda. Pero en la sombra, sin dar a la cara, buscando un disfraz, ahí está también la mano de Dios, que inventa una forma ingeniosa y divina de metamorfosis y se troca en rayo, en bala de cañón, en dos ojos con lágrimas o en un gallo que canta en la noche, ¿no? Entonces, como la Iglesia tiene que tener, me estaba acordando, estas dos manos, la derecha y la izquierda, para ser capaz de, bueno, de pescar, de tirar de un caballo, ¿no? O de cantar como un gallo. Sí, sí. No, justo, además es lo que te iba a decir, que da la sensación de que parece que hay como perfiles dentro de este... Y es verdad que incluso el apóstol San Pablo lo dice en la carta a los Corintios, que hay diversidad de carismas, ¿no? Entonces ahí en la Iglesia tiene que haber también un poco en la persona que forme con claridad y que sea a veces como duro incluso, porque es necesario. Y yo, de verdad, creo que hablo de experiencia. Yo tuve profesores que me han ayudado muchísimo, que eran las típicas personalidades inaccesibles, que sin embargo tenían una mente clarísima, que explicaban las cosas. Y luego tenía también profesores excelentes también, que eran mucho más alumneros, mucho más cercanos, mucho más de acompañar y demás. Y los dos te das cuenta que son completamente necesarios y que son completamente, que forman parte, son como dos pulmones de una misma institución y que a veces son necesarios, ¿no? Pero bueno, vuelvo a la pregunta porque me parecen que son puntos interesantes. Incluyo otra, el tema de la dirección espiritual y el tema de la vida comunitaria, que quería preguntaros sobre cuál es vuestra experiencia en este sentido y qué creéis que es lo que a lo mejor podemos intentar ofrecer a nuestros jóvenes, que es algo que hayamos podido perder. Bueno, yo creo que la dirección espiritual es un temazo porque es verdad que está relacionado con lo que decía antes Carla, que no hay referentes, no hay mentores, ¿no? Es una cosa muy, muy tradicional antiguamente, que hubiera un mentor, un acompañante, y es verdad que muchos de los jóvenes hoy en día quizás no tienen un rumbo en su vida porque no tienen una dirección. Pero ya no digo director espiritual como un sacerdote, una referencia dentro de la Iglesia, ¿no? Yo tengo director espiritual, además tengo el mismo desde primero de carrera, y que es un sacerdote de la universidad y que era el padre Pau, que se ha marchado a Chicago a estudiar o no sé qué. Estoy ahí viendo si contrato a un sustituto, pero bueno. Bueno, ya volverá pronto. Sí, vuelve pronto. He hablado con él. Pero creo que la dirección espiritual es muy necesaria y eso uno lo experimenta cuando lo vive, creo. O sea, no se me ocurre ningún argumento para decir que tener director espiritual es bueno. Yo lo he vivido así, me ha ayudado mucho. Además, la dirección espiritual yo creo que es una réplica de este hogar que es la Iglesia, ¿no? Un hogar a veces más pequeñito, más concreto, más semanal, pero es para mí ha sido una experiencia de libertad también. O sea, me he sentido con mucha confianza en la dirección espiritual, quizás por eso, porque es una pequeña iglesia la dirección espiritual o ese pequeño templo donde uno se siente como muy acogido. Entonces yo desde luego lo recomiendo, vamos. Sí, o sea, hablabas de la comunión y coincido totalmente contigo. O sea, es imposible vivir solos la fe y si es imposible directamente, o al menos desde mi experiencia, no he tenido dirección espiritual. O sea, no concibo mi vida espiritual sin alguien que me la dirija, que me oriente y demás. Y que además esté anclado en Dios, ¿no? O sea, es que sin eso, o sea, es como súper complicado, ¿no? Pero también es muy difícil vivir la vida ordinaria sin personas que vivan como tú. O me parece prácticamente imposible, ¿no? O sea, que vengo de un entorno pues de muchísimos amigos que no tienen nada que ver con la fe. Cuando te encuentras con amigos en la fe es que no tienen nada que ver, ¿no? Es otro plano existencial. Te miran como lo que eres, como hijo amado de Dios. Intentas mirarles así, ¿no? Entonces, esa vida en comunidad, esas amistades que se forjan en estos entornos, pues es que no tiene nada que ver. Lo que yo entiendo, y tenías toda la razón cuando decías que ahora la generación joven como que tiene más dificultad en establecer vínculos verdaderos y sinceros con los demás. Creo que eso es un reto, ¿no? Y dificulta pues que esa vida en comunidad, viviendo la fe, pues se pueda vivir en plenitud y se pueden establecer vínculos verdaderos. Pero sí que creo que al menos aquí en Madrid, en nuestra burbuja, sí hay muchas oportunidades, muchas parroquias, muchos movimientos que realmente ofrecen pues diferentes actividades que pueden ayudar pues a vivir esa fe en comunidad. No sé en otras realidades, pero sé, por ejemplo, que hay una aplicación maravillosa que se llama Way Up, que te ayuda a buscar en España diferentes
lugares donde vivir tu fe de forma comunitaria, porque la dirección espiritual me parece fundamental, pero también vivir la vida ordinaria con gente que viva pues desde tu mismo prisma la vida. Ya les hacemos publicidad porque Way Up funciona verdaderamente bien, porque yo, claro, como soy presidente del movimiento, donde está ahí puesto mi teléfono en Way Up, tenemos un perfil y tal, y a mí me escriben todas las semanas, hola, estoy en Madrid, busco un grupo, hola, ¿qué misa tenéis? Hola, tal. O sea, que es verdad que funciona. Sí, funciona. Yo lo he comprobado porque a mí me llaman, o sea, que funciona. Y es verdad que la vida en comunidad es fundamental, claro. Yo no sé hasta qué punto a veces es necesario estar rodeado como de gente, es como un debate interior, ¿no? Yo procuro rodearme de gente que piensa igual que yo, y sin embargo también he descubierto gran riqueza de esa vida eclesial cuando me he juntado con gente que piensa muy distinto, ¿no? Claro, pues en mi caso con los jesuitas, con los de Schoenstatt, con los de tal. Entonces, hay como una riqueza que en Madrid es verdad. Un amigo decía que Madrid está viendo un Pentecostés que no estamos sabiendo ver, pero que el Espíritu está actuando en Madrid de una forma increíble. Que quizás no hemos hecho una reflexión de, oye, hay que pararse y ver que aquí hay verdaderamente un Pentecostés en Madrid. Entonces, es fundamental esas dos cosas, Carla. Yo estoy totalmente de acuerdo. O sea, uno, rodearse de gente que viva tu fe, que se parezca a ti, que eso además no es encerrarse en una burbuja, es tener un hogar donde volver. Claro. Es que ya está. O sea, a mí me apena mucho, muchas veces me escriben en Instagram muchos jóvenes que me dicen, mira, es que yo vivo en un pueblo perdido en Alicante y es que en mi parroquia va una abuela a todos. O sea, es que no hay opción. Y claro, y realmente digo, ¿qué le digo a esta pobre mujer? O sea, ¿qué le digo? Que se venga a Madrid como he hecho yo, que yo también me he venido a Madrid. Claro, realmente... O sea, es muy fácil decirlo, pero es que también hay carencia de direcciones, o sea, de director espiritual según qué sitios, hay carencia de grupos de jóvenes en según qué sitios, según qué realidades. Entonces, no sé, a veces yo también me planteo, digo, a ver si lo que tenemos que hacer todos estos que estamos recibiendo de Madrid es luego huir y repoblar España a nivel de fe también, ¿no? Y además Madrid es cada día más inhabitable, o sea que nos lo están poniendo, nos lo están poniendo fácil. Sí. Yo creo que es un et más que un out, ¿no? O sea, yo creo que son las dos cosas. Yo creo que, de hecho, el católico, la experiencia del católico es la de los primeros cristianos, la de salir y comunicar, ¿no? Es el famoso mirad cómo se aman, que es una religión que desde sus orígenes ha sido muy hacia afuera también en el sentido de... No de propagar por propagar, sino en el sentido de comunicar la belleza de lo que yo he conocido. Yo siempre digo que mi experiencia estudiando historia del pensamiento, estudiando filosofía, es por lo general que los filósofos y los teólogos católicos muchas veces se toman la molestia de estudiar muy a fondo a las personas que no son de su misma cuerda, ¿no? Yo conozco, pues eso, a von Balthasar, conozco grandísimos teólogos o filósofos, Cornelio Fabro, que se han tomado la molestia de estudiar a fondo verdaderamente a todos los filósofos modernos, anticristianos o anticatólicos. Hay una verdadera sed del católico por dialogar, por comunicar, por entrar en contacto con otro, por salvar lo que se pueda salvar, ¿no? Hay una especie de muelle redentor dentro del católico. Entonces, yo no creo que esas comunidades de católicos realmente luego sean comunidades verdaderamente cerradas. Mi experiencia más en mi grupo de amigos, que somos profesores de la UFV, católicos, por lo general es que luego cada uno tenemos nuestros propios grupos de gente que no son muchas veces nuestra misma cuerda, pero que con los que también obviamente pues vivimos parte de nuestra vida, compartimos, ¿no? Obviamente con absoluta normalidad, ¿no? Faltaba más. Pero yo creo que es como parte de este resorte, ¿no? Es una especie de volver a casa continuamente, pero también de colaborar de alguna manera con el plan redentor de Cristo y de sumarnos a ese esfuerzo por tratar que la mayor parte del mundo conozca, ¿no? Al menos que conozca, que vea, que sea capaz de contemplar esta belleza. Yo me atrevería a decir, de hecho, que ese es el gran termómetro de la salud espiritual de todo movimiento o parroquia. Es decir, que un movimiento o una parroquia o un grupo de fe en el que uno solo quiere estar a gustito con los suyos y no tiene ningún tipo de celo ni de apertura hacia los demás, ahí hay algo que huele raro, ¿no? Porque normalmente, y de hecho a mí me reconforta muchísimo ir a una parroquia en la que hay gente de todo, lo he dicho alguna vez, ¿no? Pero pues está el raro, para empezar yo, ¿no? O sea, quiero decir, pero en la que cabe todo el mundo, porque verdaderamente eso es lo que nos permite ver que no lo hemos confundido con un club social,
que lo que allí estamos buscando no nos estamos buscando a nosotros mismos, sino estamos buscando a Jesucristo todos juntos. Y cuando uno va al encuentro de Jesucristo, pues le mueve el celo y el amor por comunicarlo. Es que es imposible. De hecho, a mí me encantan estos pasajes del Evangelio, que la semana pasada tuvimos algunos, en el que el Señor insta firmemente a no contar, ¿no?, lo que haya ocurrido, y no hay manera de callar al que ha visto el milagro, ¿no? Entonces creo que esto tiene algo de bonito, pero que verdaderamente cuando uno se ha encontrado con el Señor, o cuando uno vive de una manera determinada, su vida ya no es para sí, ni está, tampoco es esto de ir dando cristazos por la vida, pero su vida es una vida abierta a los demás, una vida que se deja interpelar, tu propia comunidad y tu propia familia. Yo ahora que tengo aquí mi quinta barriga, que voy paseando por el mundo por las mañanas, con 4 nos subimos al autobús, la gente me habla, o sea, porque llama la atención, y esto me encanta, porque en el fondo, digo, es una vida expuesta por la peculiaridad en este mundo de ir con 4, que vamos como los patitos cruzando, pero cuando uno vive o trata de vivir una vida pues cerca del Señor, lo suyo es que su vida pues esté siempre receptiva y abierta a los demás, su casa, su comunidad, su matrimonio, sus relaciones de amistad. Y huele mal, algo allí no funciona bien, me atrevería a decir siempre, que en un grupo de fe no cabe nadie más, o hay que reunir determinados requisitos para entrar allí, o uno no se siente acogido, ¿no? Más allá de que pueda no ser tu carisma y ya está, ¿no? Pero esta apertura hacia los demás y esta búsqueda de compartir lo que vivimos, creo que es el síntoma de una buena salud en cuanto a la fe. A mí me salía a anunciar un reto que yo tengo identificado, no sé si lo compartís, y es el tema de series, películas, contenido audiovisual. A mi adolescencia fue totalmente marcada por Sexo en Nueva York. Veo que las generaciones de ahora están marcadas por 1 millón de series y de películas que al final todas comparten el mismo mensaje, por así decirlo, antropológico sobre la vida. O sea, al final, la visión del ser humano es la misma en todas las comedias románticas, es que es todo igual, ¿no? O sea, el sexo está de por medio, la visión de, bueno, pues disfruto y después ya sí eso me planteo que soy. Entonces, creo que esto va calando y va dejando mella en los corazones de los adolescentes, que luego les acaba causando tanto dolor, pero creo que hay una cultura imperante que aquí como iglesia tenemos que hacer algo de verdad, ¿no? O sea, yo me planteo, aquí lo lanzo, que alguien haga una serie de adolescentes que realmente sea súper atractiva y que haya dramas reales con soluciones que realmente encajen a los corazones. O sea, que realmente creo que por ahí estamos perdiendo también como la posibilidad de generar un impacto y dar respuestas a jóvenes, ¿no? Ya que un joven ya no va a leer, pues quizá, pues no sé, o sea, el Quijote o Dostoyevsky o tal, pues por lo menos a ver si por el contenido visual quizá podemos crear algo de inquietud, porque realmente las propuestas que existen son verdaderamente horrorosas, y eso acaba, pues eso, generando cultura y haciendo que al final los jóvenes viven desde esa propuesta única que han visto, ¿no? De todos modos, Carla, yo me quedo con el reto personal, porque lo has dicho y me parece muy verdadero, de no rebajar el nivel, sobre todo pensando en las clases, ¿no? El decir, oye, es que tampoco puedo dar clases esperando que mis alumnos no se van a leer Dostoyevsky, no van a leer, o no van a entender las 5 vías, o ¿no? Todo lo contrario. Yo creo que hay un punto de exigencia que es una deuda que nosotros tenemos con ellos, ¿no? El darse cuenta, el que ellos descubran y el darles las herramientas para que lo puedan hacer, la grandeza del amor, que no es lo que Hollywood plantea, sino que es una cosa mucho, mucho más grande, ¿no? Y de la que se ha escrito y de la que se ha hablado muchísimo y muy bellamente a lo largo de la historia. Hay que apuntar al misterio y hacer que se asombren. O sea, esa es la clave. Y luego es que hay una cosa muy de los primeros cristianos, ¿no? Como eso, volviendo a las comunidades de la iglesia, es como se puede salir, ¿no? Hablan los primeros cristianos de la catacumba misionera. ¿No? No es que estemos escondidos en una catacumba, no es que estemos en nuestra parroquia haciendo nuestros grupitos, no, como salimos, y ojalá salgamos a veces de forma audiovisual, porque todo lo que vemos muchas veces que sale de la iglesia es cutre, y las películas bonitas que hablan de Cristo son evangélicas, o sea que no... Bueno, Libres, ¿habéis visto el documental Libres? Por supuesto, Bosco está haciendo un trabajazo, porque Libres es muy bueno, y bueno, Vencer o Morir es una película muy buena también, o sea... Es verdad que poco a poco hay que ser optimista y tal. Hemos hecho algún episodio y yo creo que haremos alguno más sobre... Hay directores de cine que, incluso en Hollywood, que yo creo que sí tienen una visión antropológica muy verdadera y que han hecho absolutos peliculones, no de vidas de santos, o a lo mejor no de
¿no? Pero Gran Torino, por ejemplo, se me ocurre. Padre, bueno, alguna de Martin Scorsese, Sí, yo creo, También, bueno, por Padre, ejemplo, estuvo buena. Sí. Y luego también a mí las películas estas de los santos de la raíz me encantan. Las películas estas sí Que también. la Ray lo hace Sí, muy sí, bien, esas la Ray son lo hace muy- muy bien. Hay algunas mejores que otras, pero Es apuntar a la excelencia. O sea, dejemos de ser cutres. O sea, ¿quién Sí, construyó sí, el sí. Domo en Milán? Un católico, porque Sí, ahora sí. somos cutres en lo audiovisual. Hay Sí, que sí. hacer, vamos, obras maestras. Sí, pero estoy de acuerdo con Javier en también rescatar, ¿no? O sea, cuando hay una película no explícitamente católica, pero que tiene mucho de la belleza de la propuesta, rescatarlo también, ayudarles a los jóvenes. Y yo me atrevería a decir que incluso en negativo, o sea, verlo en el negativo cuando hay una propuesta terrible, dar una respuesta ahí también. A mí me encantó que el año que yo llegué a trabajar a esta universidad estaba la serie esta del Juego del Calamar y entonces fui a pagar en la cafetería y de pronto me dieron un toquecito así en el hombro y era un tipo vestido, como para los que no han visto la serie, pero es un lugar al que la gente va a jugar y acaba muriendo todos menos uno, básicamente, una violencia gratuita, y entonces iba vestido como los que trabajan en ese lugar distópico, disparando a la gente. Entonces yo me di un susto terrible y en la tarjetita, que es similar a la que te daban en la serie para ir a la isla esta a participar en el juego, había una invitación para escuchar la conferencia de un profesor de esta universidad en la que iba a dar las claves un poco antropológicas, a veces pues en negativo también, pero iluminar ahí, decir qué hay detrás, ayudar a ver por qué determinadas propuestas pues no dan sentido a una vida. Entonces, bueno, pues rescatar lo que hay de rescatable Y denunciar el mal. y, Sí. claro, y señalar por qué, o sea, o qué hay bajo una capa muy atractiva, que hay de pernicioso, porque también a veces si no nos deslumbra y no lo sabemos ver, ¿no? Sí, porque nos olvidamos de que hay un alguien que tiene mucho interés en despistarnos y en... Sí, sí. Eso es otro podcast que tenemos pendiente, ¿eh? Tenemos que hacer algunos sobre el demonio porque es necesario volver a hablar Sí, del demonio. totalmente. Pero bueno, antes de eso vamos a dar vamos a terminar que ya se nos está acabando el tiempo y vamos a pediros a nuestros invitados que por favor que nos hagáis alguna recomendación que queréis de algún libro, de alguna película, de algún curso. Aquí se ha recomendado de todo, vamos. Entonces tenéis absoluta libertad. Y ya, si no nos pisáis lo que nosotros tenemos preparado, a lo mejor nosotros también recomendamos. Bueno, algo. yo es que no me atrevo a recomendar nada viendo, como los oyentes no ven lo que tenemos aquí en el estudio de grabación, viendo la caterva de libros que ha traído Pablo, que tiene No me los he leído, no. que es una maravilla, que yo ya me siento dispensada de decir nada, así que primero vosotros, por supuestísimo. Bueno, yo voy a citar 3 libros que en realidad los que me siguen en redes yo creo que ya los han leído seguramente porque he sido muy pesada con los 3 y muy insistente. Y son 3 novelas, que normalmente tiro más hacia los ensayos, pero esta vez son 3 novelas y probablemente ya los conocerán. El primero es El despertar de la señorita Prim, de Natalia San Martín Fenollera. El segundo es Riverview, de Álvaro González Alorda. Y el tercero es Los demonios del padre Joan, de Jaume Vives. Y me atrevo con una película que es, bueno, ya la hemos mencionado, que es Father es tú, El padre es tú, que también me parece maravillosa. Pues yo quiero recomendar 5 panes y 2 peces del cardenal Bantuán, que lo recomiendo siempre a todo el mundo, y es un libro buenísimo que escribió estando en la cárcel en Vietnam, apresado por los comunistas. Un libro buenísimo, de verdad, y además son 7 capítulos, 5 panes y 2 peces, sí. o sea que es muy sencillito de leer. Y luego pues cualquier cosa de Fabrice Hadjat. A mí es que tengo debilidad por Hadjat, entonces cualquier libro de Hadjat, Tenga usted éxito en su muerte, Es el padre como San José, La suerte de haber nacido en nuestro tiempo, creo que es su obra maestra. Sí. Entonces cualquier libro de Hadjat y cualquier peli de Woody Allen. Yo creo que Woody Allen es un director de cine que, como decía Didi Stein, habla de Cristo sin saberlo, ¿no? Entonces creo que son pelis buenas, son familiares incluso, son divertidas y hablan como de un anhelo, que es verdad que Woody Allen le da una respuesta quizá muy, muy personal, pero yo creo que retratan muy bien ese anhelo, ese deseo de una vida plena en todas sus películas, y además de forma como muy, muy bella y muy divertida. Entonces yo creo que por lo menos la descripción bella del anhelo está en las películas, aunque la respuesta no sea del todo atinada. Has citado a Fabrice y me venía a la cabeza uno que creo que no has dicho, que es Buenas noticias del hombre, y entre paréntesis, y de la mujer. Creo que Muy ese bueno. también es muy bueno. Sí. Sí, es que este hombre lo que toca lo hace de oro. Es que espectacular. le amamos, Sí, le sí. amamos. Pues yo iba a recomendar Es que ya. leer los mensajes de las jornadas de la juventud
del Papa Juan Pablo II y de Benedicto XVI y del Papa Francisco. Porque te das cuenta yo creo que es una forma muy clara de ver cómo la Iglesia ve a los jóvenes realmente. Y la propuesta que la Iglesia tiene que hacer, ¿no? Y además lo ves de tres voces tremendamente autorizadas, la de nuestros tres últimos papas, y te das cuenta de la tremenda sintonía que hay en todos ellos, particularmente en lo que se refiere a la interpelación o hablar con los jóvenes. Obviamente hay algunas que te gustan más que otras, ¿no? En la típica jornada de la juventud en la que yo estuve allí, claro, ¿no? Como que tiene ese componente también, pero todas merecen muchísimo la pena. Pues es que de verdad iba a decir lo mismo, porque además están muy bien compiladas, o sea, las de cada papa, el discurso de discursos de Benedicto XVI a los jóvenes, y es verdad que quizá pues les tenemos mucho cariño porque en muchas hemos estado allí y aquello ha vibrado de una manera especial. Entonces yo... me has pisado la recomendación, Javier. Y los tweets del Papa Francisco, que lo lleva su equipo de comunicación y son preciosos. Recoge lo mejor de sus mensajes en las homilías y hay que retuitear mucho al Papa Francisco. Yo utilizo mucho Twitter, hay que leerlo. Para aquellos que estén en redes, pues eso. Y Munilla también es clave, ¿eh? Munilla también, sí. Bueno, y que sigáis también la cuenta de Carla Restoy en las redes sociales, que sigáis también a Pablo, lo que escribe, que merece muchísimo la pena siempre. Es una maravilla. Y nada, muchísimas gracias por venir, de verdad. Ha sido un auténtico placer. A vosotros. Gracias a vosotros. Muchas gracias. Queridos amigos del Club Dalroy, muchas gracias por escuchar este episodio. Os animamos, si no lo habéis hecho ya, que os suscribáis a nuestros canales en Spotify, en YouTube, donde pronto empezaremos también a publicar algunas entrevistas y contenidos interesantes. Y por supuesto que si creéis que este episodio puede interesarle a alguien que conozcáis, que nos ayudéis a darlo a conocer. Y también que nos pueden seguir en redes sociales, Twitter, Instagram y escribirnos cuando quieran.